Esta ronda se llama Experiencias Exitosas y arrancamos con el primer proyecto piloto intersectorial de promoción en detección precoz de cáncer infantil en un departamento de Colombia. Nos acompaña la doctora Soraya Montaño del IMAD Oncomédica AUNA. La doctora Montaño es hemato-oncóloga pediatra, miembro de la Sociedad Colombiana de Hemato-Oncología Pediátrica, la ACHOP, miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Córdoba, miembro de SLAOP, también es investigador de la Unidad de Ensayos Clínicos IMAD Oncomédica AUNA. Actualmente es la hemato-oncóloga pediatra del IMAD Oncomédica AUNA. Bienvenida, doctora. Bueno, muy buenas tardes. Es un honor estar acá compartiendo con todos ustedes acerca de detección temprana de cáncer infantil, consultorio dorado. A mí siempre me gusta como empezar las capacitaciones que damos al primer nivel de atención y al segundo nivel a los médicos, contándoles que cuando llegué de estudiar en otro país, lo que me encontré era ¿por qué nuestros niños llegaban en estadios avanzados de la enfermedad? ¿Por qué llegaban con enfermedades tan, en estadios pues bastante avanzados? ¿Y por qué esos pacientes tenían que, incluso después que uno hacía el interrogatorio, tenían que pasar incluso por 3 meses para esperar una autorización? Entonces empezó como un camino. Empezamos como a mirar qué estaba pasando y pues una de las cosas que pudimos detectar es el miedo que nos da mencionar la palabra cáncer, sobre todo mencionar la palabra cáncer infantil, que es una realidad. Esto le pasa sobre todo a los médicos pues, de primer nivel, quienes desafortunadamente no tienen la formación que deberían o deberíamos tener cuando estamos en el pregrado. Quisiera pues preguntarles quiénes de acá conocen o han escuchado acerca de ley de cáncer infantil. Por favor, levantan la mano. Gracias. ¿Sobre ley Jacobo? Bueno, muchísimas gracias. Hago esta pregunta, no vamos a hablar de esto, pero es importante que sepamos que los niños con cáncer infantil tienen unos derechos los cuales muchas veces no se están cumpliendo desafortunadamente. Bueno, vamos a hablar sobre el primer proyecto piloto intersectorial y esto es algo muy importante, cómo logramos, logramos emanar todos los actores que a continuación les voy a mencionar. Bueno, el cáncer infantil es un cáncer del desarrollo. Es un conjunto de enfermedades caracterizados por el crecimiento anormal y no controlado de las células. Es un accidente de la naturaleza, una malformación en un proceso de un órgano y en un 10% se asocia a un síndrome de predisposición. Se diferencia muchísimo del cáncer del adulto. Carece de medidas de prevención y tamizaje, como ustedes saben, en cáncer de adultos tenemos pues todos los tamizajes de cáncer de mama, cuello uterino, todos los que ustedes conocen. En pediatría no es posible este tamizaje. Es una de las principales causas de mortalidad prevenible en la infancia, representa el 5% de los cánceres y anualmente se diagnostican aproximadamente unos 400.000 casos en menores de 18 años en todo el mundo. En América Latina y el Caribe aproximadamente se diagnostican 29.000 casos de niños, niñas y adolescentes, de los cuales unos 10.000 fallecen. Es una enfermedad de alto impacto personal, social y económico.
que se traduce en años de vidas perdidos y mayores desigualdades. Desigualdades que vamos a mirar en esta diapositiva. Aquí observamos cómo en los países de altos ingresos, el paciente con cáncer tiene una sobrevida a 5 años del 80%, mientras que en países de medianos y bajos ingresos, esta sobrevida alcanza el 40 al 60%, incluso hay países que no llegan ni al 20%. Entonces tenemos que preguntarnos qué pasa en nuestras regiones, qué pasa en nuestros países. Entonces lo que se ha visto es que muchos de estos pacientes en quienes se les hace una sospecha de cáncer infantil tienen unas barreras al diagnóstico. Entonces vamos a ver un poco acerca de las barreras. Antes de pasar a las barreras, vamos a ver cuál es el recorrido del paciente con una sospecha o diagnóstico de cáncer. No sé si se está escuchando. ¿Sí? Ok. Primero vemos el inicio biológico de la enfermedad, la cual es unicelular, por lo tanto, por lo general imperceptible, y el cáncer infantil es muy simuladora. Luego vemos que hay un aumento en la carga tumoral y ya se empieza a manifestar. Entonces es ese papito que el niño manifiesta, le duele la cabeza, o es el niño que le duele la pierna, pero que consulta hasta 3, 4 y 5 veces por el mismo signo y síntoma y, sin embargo, no tenemos la sospecha. Luego tenemos el primer contacto y luego la consulta con el oncólogo pediatra. Entonces, tenemos que desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto se le llama retraso del paciente. Y desde el primer contacto hasta la cita con el oncólogo se le llama retraso del sistema. Y desde el primer síntoma o desde el inicio de los síntomas hasta la consulta con el oncólogo se le llama retraso total. Esto es un estudio que se hizo en la Ciudad de México, donde se revisaron 456 expedientes, en los cuales ellos evaluaron estos tiempos y se dieron cuenta que desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto pasaban 2 semanas. Desde el primer contacto hasta la consulta con el oncólogo podían pasar 105 días. Y desde el inicio de los síntomas hasta que se hacía el diagnóstico, incluso 4 meses. Eso en un diagnóstico de cáncer es un diagnóstico demasiado tardío. Entonces, ¿cuáles fueron los factores asociados a este diagnóstico tardío? Entonces se pudo ver que existen factores sociales, factores sociales, dentro de los cuales encontramos la edad del paciente, ¿sí? En los adolescentes es más difícil que haya un diagnóstico temprano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los adolescentes no comunican muchas veces los síntomas. El nivel educativo, entre menos nivel educativo, más tardiará la consulta, la edad parental, entre mayor edad, más tardiará la consulta, y el lugar de procedencia, entre más lejos, más tardía la consulta. El sistema de salud, retraso, error al diagnóstico. Los pacientes muchas veces no llegan a un centro que cuente con todos los especialistas, entonces esto hace que el paciente sea muchas veces diagnosticado o confundido el signo o síntoma por otra enfermedad que no tiene nada que ver con cáncer, lo que hace que el diagnóstico se retrase. O muchas veces es intervenido, por ejemplo, le toman una biopsia o le hacen una cirugía en otro centro, entonces cuando nos llegan a nosotros, estos pacientes tienen que esperar que nosotros recibamos la patología para volver a hacer revisión. Todo esto es demora, ¿sí? El sistema de referencia, tenemos un sistema de referencia por niveles, primer nivel, segundo nivel. Los pacientes con cáncer o sospecha de cáncer no deberían pasar por estos niveles. Y el tipo de cáncer, la localización es importante, o el tipo de cáncer, ¿sí? Porque hay unos que de pronto se manifiestan de manera más fluida, dependiendo si por ejemplo es en la cara o es en una extremidad, uno va a ser más probable que lo diagnostique y lo detecte más rápido. Entonces, estos son factores asociados a mortalidad, diagnósticos tardíos, estadios avanzados, que tiene que ver con los diagnósticos tardíos, la genética, la fragmentación en la atención, el abandono al tratamiento,
la calidad de los medicamentos y la toxicidad de los mismos. En cáncer infantil, un diagnóstico temprano es más costo efectivo, entonces el diagnóstico oportuno para esto es fundamental. El abordaje en estadios tempranos va a aminorar el costo de 2 a 4 veces, pues que si es un paciente en estadios más avanzados. Lo mismo pasa en el cáncer de los adultos. Se previenen complicaciones innecesarias y disminuye la morbimortalidad. Este es el tiempo de demora que uno puede observar o que se ha observado en los diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, en la leucemia el tiempo para el diagnóstico puede llegar a ser entre 4.5 semanas, en el tumor del sistema nervioso central 6 semanas, en los tumores óseos inclusive 23 semanas. Bueno, esta diapositiva nos muestra acá que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, preocupados por esto, se dieron cuenta de lo que estaba pasando en América Latina y el Caribe, y ellos en el 2018, en la reunión que hicieron, determinaron que para el 2030 debía alcanzarse una tasa de curación hasta el 60% para estos países. Y es así como nace la iniciativa Cureal Américas, la cual consiste en que hayan centros de excelencia, que haya regímenes de tratamiento, guías y protocolos nacionales, asegurar medicinas e insumos de calidad, abogacía, cobertura universal, evaluación y monitoreo, ligado a financiación gubernamental, ligado a gobernanza, políticas de salud y planes nacionales. Entonces miren la importancia que tiene de lo que estamos hablando, ¿no? Detección temprana. Datos importantes, saber que el 46% de los países en la región tienen una política pública sobre el diagnóstico de cáncer infantil y que el 60% de los países en la región cuentan con una historia de referencia para pacientes con cáncer. En Colombia contamos con AYEPI Oncológico. AYEPI Oncológico es una herramienta con la que se cuenta hace mucho tiempo, pero que desafortunadamente no se está implementando o no estamos dándole la importancia que debería tener para poder llegar a hacer diagnósticos más tempranos. Bueno, estos son pues algunas intervenciones en diagnósticos oportunos. En Colombia tenemos campañas nacionales de concientización, educación en diagnóstico, entrenamiento en diagnóstico oportuno de cáncer infantil. Bueno, Colombia existe una población de 51.600 habitantes, con una población de 0 a 17 años de unos 15.000 y con una mortalidad país del 17%, con un número de casos nuevos por año de 1.800 a 2.200. Hasta la fecha donde se hizo esta recopilación de datos éramos 110 hematoncólogos pediatras con servicios habilitados 83. Córdoba, que es la región de las que les voy a hablar, que es donde se desarrolla el proyecto piloto Consultorio Dorado, tiene una población de 1.828.000 habitantes, en Montería son 517.000, con una zona de influencia de 190 casos de niños diagnosticados, porque resulta que nosotros tenemos una zona de influencia para no solamente Córdoba, sino Sucre, Urabá y el Bajo Cauca. O sea, es decir, a nosotros nos llegan referenciados pacientes de estas regiones. Bueno, este es nuestro centro, IMAD Oncomédica, ahora IMAD Oncomédica 1, que nace en el 2003, liderado por el doctor Manuel González. En el 2010 nace el servicio de hematología pediátrica, en el 2015 se crea la primera unidad, ya empezamos con la hospitalización y a su vez pues nace la ley de cáncer 1388. En 2015, la unidad de hematología, en el 2018 la unidad de tumores sólidos, en el 2019 hacemos parte de Vigicáncer, que es el registro poblacional de cáncer infantil. En el 2020 nace la ley Jacobo y para el 2023 tenemos proyectado ser la segunda Huacay a nivel nacional.
Para poder llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el proyecto Consultorio Dorado, fue necesario o es necesario y cumple un rol muy importante el apoyo de Fundación IMAT, quienes más adelante van a ver cuál es el papel que cumple la Fundación en todo esto. Pues hemos ido contribuyendo a la educación en la región. Pudimos hacer nuestro primer simposio de hematoncología pediátrica dirigido a los médicos generales, médicos de primer nivel, pediatras de la región y todo el sector salud. Y en el año 2022 tuvimos pues la fortuna de poder realizar el Congreso de Hematoncología Pediátrica ACHOT. Esto es a lo que aspiramos nosotros llegar cuando tratamos pacientes con cáncer, que todos logren llegar a este día, a que se gradúen como guerreros valientes. Esto es cuando ellos ya terminan y cumplen su tiempo y están curados de la enfermedad, hacemos esta ceremonia donde les damos este diploma en muestra de su valentía. A esto aspiramos a llevar a todos nuestros pacientes. Bueno, aquí vemos cómo hemos ido creciendo a medida que pasa el tiempo. En el 2015 teníamos 55 pacientes, hoy día tenemos 106 pacientes en la unidad activos, para un total de nuevos casos de 371. Bueno, aquí un poco los datos de Vigicáncer, en los cuales no me voy a detener porque ya el tiempo es corto. Pero quiero mostrarles esta gráfica y lo que vemos aquí es que la sobrevida en los pacientes de régimen subsidiado sigue siendo mucho menor que en los pacientes del régimen contributivo. Pero nuestra población, nuestra mayor población es del régimen subsidiado. Entonces, pediatría sigue siendo una población vulnerable. Los pacientes con cáncer siguen siendo unos pacientes demasiado vulnerables. ¿Qué hace o qué contribuye mucho más a todo esto? Bajo nivel educativo, 71% del régimen subsidiado, 60% de la zona rural, no poder llegar o acceder a un centro de alta complejidad porque no le dan el suministro, no le dan para el transporte o no le dan la facilidad para la consulta. Y el 60% tienen diagnósticos desfavorables. Entonces, el hecho de que un niño depende del nivel socioeconómico de sus padres o de la calidad de atención en los servicios de salud de su país para sobrevivir al cáncer es en sí mismo una injusticia. Entonces, la estrategia más eficaz para reducir la carga de morbilidad y mejorar la evolución clínica es centrarse en un diagnóstico precoz y correcto, seguido de un tratamiento eficaz. Entonces, ¿cómo nace Consultorio Dorado? Y ustedes dirán, dorado por lo que significa el oro en los niños. Es ese proceso por el cual pasa todo el oro, ¿no? Bueno, acá nacemos en una alianza en el febrero de 2022, nacemos como una alianza intersectorial donde interviene la S-Vida-Sinú, que es quien nos, son el primer nivel de atención, primer y segundo nivel, Fundación IMAT, Gobernación de Córdoba y municipio de Montería. Y obviamente nosotros, IMAT Oncomédica, empezamos con una estrategia de educación y difusión, empezamos a hacer las capacitaciones a los médicos. Ya en abril habíamos abierto nuestro primer consultorio dorado. En julio fuimos clínica IMAT Oncomédica, ahora una. Y para diciembre de 2022 teníamos referenciados 126 pacientes. Decirles que pues en IMAT Oncomédica contamos con una unidad de ensayos clínicos. Bueno, a los consultorios dorados lo identifica el Principito. Todo lo que tiene que ver con el consultorio está enmarcado en la historia del Principito. Esta decoración o esta intervención o poder llegar a estos centros de primer nivel, tuvimos la fortuna de contar con la gestora social del departamento, quien es la que nos colaboró o nos sigue colaborando con todo lo que tiene que ver con los consultorios dorados, con la
apertura de estos consultorios dorados con todo lo que tiene que ver con la decoración, que es importante. ¿Por qué? Porque si ya yo relaciono el consultorio dorado y veo a este, pues, principito, por decirlo de alguna manera, ya yo sé que cuando ese paciente llegue yo tengo que pensar en cáncer infantil. Entonces, en Córdoba tenemos 32 municipios, tenemos consultorios abiertos en Cereté, Planeta Rica, Lorica, Montelíbano, Sagún, Ayapel, Montería. En Montería, que es la capital, pues existen 52 consultorios, inaugurados 7, pero todos ya funcionan como consultorios dorados. En las zonas urbanas de Montería tenemos 39, en las zonas rurales 13. ¿Qué es importante aquí? Y es que hemos podido hacer las capacitaciones con los médicos, ya sea virtual o presencial, y hemos llegado a capacitar más de 100 profesionales. ¿En qué los hemos capacitado? En AYEPI oncológico, y como requisito de exigencia para poder nosotros impartir las capacitaciones, la ESE Vida Sidú tiene que enviarnos los certificados de que todos sus médicos hicieron el curso virtual de diagnóstico precoz de cáncer en niños y adolescentes de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, así nosotros nos aseguramos de que esos médicos ya tienen la capacitación, y capacitación ya tanto virtual como presencial. Entonces, presencial lo que hacemos es aclarar dudas y presentar casos clínicos. Bueno, esta es la ruta de detección de cáncer infantil, esto es lo que hacemos en Consultorio Dorado. Entonces, el paciente ingresa a la consulta del consultorio, en su control con el médico, con la enfermera, quien también tiene capacitación y también puede detectarlo. Y se inicia la sospecha, el niño con sospecha, se diligencia el formulario de registro AYEPI. Ustedes saben que la AYEPI se maneja por semaforización: rojo, sospecha, probable cáncer; amarillo, algún riesgo de cáncer; verde, poca probabilidad de cáncer. El paciente, aquí en esta parte, cuando ya nos dan la semaforización, interviene un gestor, que en este caso es un gestor de la clínica, quien se comunica con el gestor de la ESE Vida Sidú. Ellos, y a través del sistema de referencia de la clínica, recibimos nosotros la notificación. Uno de nosotros, del equipo de hemato-oncología, hacemos la revisión del caso y direccionamos, ya sea que activamos una cita prioritaria de la especialidad o lo direccionamos directamente a la urgencia. Entonces, a la fecha, hemos recibido 121 pacientes, de los cuales 9.5%, a pesar de que tenían las sospechas, no llegaron, o sea, no fue posible hacerlos llegar, a pesar de que Fundación se encarga de traerlos de donde estén, de suministrarles el transporte y hacer que vengan a la consulta. O sea, se le garantiza todo eso, y sin embargo los pacientes pues no acceden. Por esto mismo, por lo que le estamos diciendo de la sospecha que tienen y el temor que les da, obviamente. Bueno, se han atendido 96 pacientes con sospecha probable, 17 con algún riesgo, y hasta el 2022 teníamos de esta ruta 2 diagnósticos. Un tumor de células germinales que se diagnosticó en 3 días, porque es un tumor que se puede diagnosticar con marcadores, y un linfoma que el diagnóstico tardó 10 días. El acceso a este consultorio es gratuito, indistintamente del tipo de seguridad social que tenga el paciente, contributivo, particular, subsidiado, puede acceder a esta ruta de atención. Entonces, desde que el paciente ingresa a la ruta o al consultorio hasta que accede al consultorio dorado, dependiendo de la semaforización, para la cita con el oncólogo pueden pasar 27 días. Estamos hablando que antes una cita, o incluso puede ser que pase en algunos lugares, pueden acceder hasta 3 meses para una cita con un especialista. Estos han sido pues las características sociodemográficas que hemos visto de nuestros pacientes. La mayoría han sido masculinos, el 66% de la zona urbana. Como ya les dije, 93% del régimen subsidiado, o sea, los que más fallecen. El motivo de consulta más frecuente ha sido cefalea, dolores óseos, dolor abdominal, adenomegalias. Semáforos en rojo 85%, en amarillo 15%, 2 diagnósticos.
y los indicadores de oportunidad que se han medido ha sido la oportunidad del contacto médico, la oportunidad en la atención por su especialidad, la oportunidad en la atención de rojo-amarillo, la oportunidad de presunción diagnóstica, la oportunidad diagnóstica y la oportunidad de confirmación diagnóstica. Ahora, como es un proyecto nuevo, todavía no tenemos cómo evaluar si la estrategia pues, a futuro o está dando resultados comparados con los pacientes que llegan a la clínica. Pero ¿qué pasa con los pacientes que llegan a la clínica por otra ruta? Estos pacientes llegan en urgencias. Entonces, lo que nosotros buscamos es que los pacientes lleguen en estadios tempranos. El consultorio dorado también sirve o nos ha servido no solamente para diagnosticar cáncer infantil, sino también para diagnosticar otro tipo de enfermedades catastróficas llamadas enfermedades huérfanas. Entonces, se ha convertido en un medio para detectar anemias nutricionales, las cuales tenemos muchas, anemia de células falciformes, que Córdoba es una zona de alta incidencia de la enfermedad, inmunodeficiencia, enfermedades de depósito y discrasias sanguíneas. Entonces, ya concluyendo, el cáncer infantil constituye un problema de salud pública y una de las principales causas de mortalidad infantil. Es una enfermedad no prevenible y cuya única herramienta de promoción para la detección precoz es la identificación de signos y síntomas sugestivos de la enfermedad oncológica. Se reconoce que el impacto de los diagnósticos tardíos determina peor pronóstico y mayor morbimortalidad. El cáncer infantil cuenta con un marco legislativo, Curar Américas, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana, Plan Decenal y Ley Nacional de Cáncer Infantil, que amparan la generación de estrategias que impacten en la mejora de la sobrevida de la población pediátrica. Las estrategias de mejoramiento del diagnóstico temprano se pueden incorporar fácilmente en los sistemas de salud de bajo costo. Faltan datos para poder comparar con la población atendida por las rutas usuales para poder cuantificar el efecto diferencial del programa de consultorios dorados. A la fecha ya llevamos 4 diagnósticos, 195 pacientes atendidos y 4 diagnósticos al mes de septiembre de 2023. Voy a mostrarles, si me da tiempo, si me lo permiten, un pequeño video que resume lo que es consultorio dorado. No dura 2 minutos. ¿Sí? Adelante. La gestora del departamento, estos son los consultorios. Lo esencial no debería ser invisible a los ojos de nadie. El cáncer infantil no debe serlo. Acá el paciente cuando finaliza, toca la campana. Bueno, eso era todo lo que tenía para compartirles. Muchísimas gracias.